Queridos hermanos y amigos, es un placer volvernos a encontrar en este maravilloso programa, Palabras de Vida. De verdad que es interesante que crezcamos cada vez en la palabra del Señor. Crecimiento amplio y hacia arriba y que nosotros consideremos que realmente estamos creciendo. En esta ocasión tenemos un tema muy especial. Un tema donde algunos quieren deshacerse de él, pero que este tema es fundamento bíblico, fundamento especial de Dios. Podríamos decir patrimonio de Dios. Así que antes de adentrarnos a él, al tema, vamos a tener una palabra de oración, como siempre lo hacemos, invitando al Santo Espíritu de Dios para que nos ilumine. Vamos a orar. Amante y bondadoso Dios que estás en los cielos, te damos muchas gracias por este privilegio que nos das de estudiar tu palabra, anhelando que el Santo Espíritu esté iluminándonos en el desarrollo del mismo y que podamos entenderlo. Y no solamente entenderlo, oh Señor, sino ponerlo en práctica. Porque esta es la manera como tú nos has de dar un espacio en la eternidad contigo. Bendice a los amigos y hermanos que están frente a sus pantallas. Y también bendice, oh Dios del cielo, aquí en el estudio, a tu siervo y también al resto de los compañeros que están haciendo posible este programa. Gracias, Padre Celestial. En el santo nombre de Cristo Jesús te lo imploro. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Es parte, ¿no?, de nuestra línea de contacto divino, ¿okay? El tener siempre um, esa palabra de introducción con el Espíritu del Señor. Muchas personas nos dicen que la ley de Dios, la ley de Dios ha sido eliminada. Y algunos dicen más, que fue clavada por Cristo en la cruz, cosa que no tiene la verdadera interpretación de lo que es realmente este sentido, porque no podemos vivir sin un reglamento. El ser humano no puede vivir sin un reglamento, sin una historia. Ahora, vamos a ver el interés de Dios, el gran interés de Dios en que tengamos un camino por donde transitar para agradarle a Él y para identificarnos con Él, ¿ok? Para identificarnos con Dios. Siempre en la Biblia se mencionan de dos grupos, el de los salvados y el de los perdidos. Entonces, los salvados tienen que estar identificados con algo. Y creemos a toda verdad que la ley de Dios es columna en el plan de la salvación. ¿Ok? Es un baluarte de la Biblia. En toda la Biblia, no solo en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. Y por ende, es un pilar, es una base firme, un soporte firme dentro de la iglesia, de las creencias de la iglesia adventista del séptimo día. Así que es tan fuerte que es tan bíblico también que no puede salirse no se puede hablar de la Biblia sin hablar de la ley santa de Dios. ¿Bien? Y es uno de esos fuertes sostén de la palabra de Dios. En todo el sentido, incluso en todo el globo terráqueo, en todas las naciones, muy claramente nosotros vemos que esta ley está vigente, excepto con algún mandamiento.
Pero cualquier violación al parámetro de matar es una violación que merece cárcel y que en algunos casos merece muerte. Depende a quién mate, pero es condenado. El punto es que es condenado. Igualmente robar. El punto es que es condenado. Todo el que roba lo hace a escondidas. O el que hace algo malo lo hace a escondidas. ¿Por qué? Porque es violación a una ley. Violación incluso a la moralidad también. ¿Ven? Así que este es un tema muy serio, precisamente porque algunos dicen que no existe. La ley está vigente, estuvo vigente, está vigente y estará vigente también, hasta que el mundo sea mundo. Así que Dios le dio su ley por primera vez, su ley escrita. Saben que antes las personas, los antiguos, podían escribir en papel, lo que le llaman papiros, ¿no? En papel. Pero eso se desmoronaba. Y también se escribía en barro, en piedra, en piedra, no, en pedazos de barro y así. Después, ahora Dios le dice a Moisés algo muy especial. Y les vamos a decir por qué es tan especial esto que Dios le dice a Moisés. Cuando lo llevan precisamente, cuando el pueblo sale, el pueblo hebreo que duró cerca de más de 400 años como esclavo en Egipto, finalmente por la promesa que Dios le hizo a Abraham, Dios lo saca después de 10 poderosas plagas, algo sobrenatural lo que ellos estaban viendo, y por eso Dios, el faraón permitió que salga el pueblo de Israel, el pueblo hebreo de allá de Egipto, que eran los esclavos, los que hacían las construcciones, los que hacían todo el trabajo que ellos no querían hacer, lo hacían entonces los hebreos, los esclavos. ¿Ven? Y justamente en todo ese tiempo que duró el pueblo en Egipto como esclavo, todo ese tiempo aprendieron, vieron y aprendieron y practicaron también algunos lo que es idolatría, lo que es adorar algo que no es el Dios creador. Al ellos aprender eso, ya eso estaba prácticamente en su mente, en sus adentros. Y Dios, que es el verdadero creador, quiso revelarse de la manera más poderosa posible, aún más de la que hizo allá en Egipto, que ellos mismos lo vieron. Y que ellos mismos vieron cómo afecta al pueblo de Egipto, pero a los hebreos nada. Ahora Dios, cuando los saca de Egipto con mano poderosa, llegan a un lugar específico. Y vamos a llegar allí a Éxodo 19. Dios los saca de allá y lo lleva a ese lugar. Miren, ese lugar es extraordinario. Yo estuve allí en uno de mis viajes que di por Israel y Egipto. Y en el monte, para llegar vamos a decirlo así, al supuesto lugar, al lugar donde Dios habló con Moisés, nos tomamos cerca de 3 horas subiendo. Cerca de 3 horas. Salimos a la 1 de la mañana para estar allá cerca de las 4 de la madrugada, ver un poquito el sol salir, cantar un poquito y de una vez empezar a bajar, porque antes que sean las 8 de la mañana, teníamos que estar nosotros abajo. O sea, a las 5 de la mañana teníamos que bajar. Bien, bien alto. Y en ese lugar, Dios llama a Moisés y le dice lo siguiente, ahí en Éxodo 19, versículo 4. Justamente Dios quiere hacer
en Éxodo 19, versículo 4 en adelante, Dios quiere hacer una reunión especial. Y fíjense lo que hace Dios. Fíjense cómo Dios les habla. ¿De qué manera les habla? Vosotros visteis lo que le hice a los egipcios. O sea, le está diciendo, recuérdense de que yo soy Dios y que yo controlo la naturaleza y que yo fue que hice la naturaleza y que le está diciendo eso aquí en este verso. Recuerda, visteis lo que le hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. ¿Cómo los tengo yo a ustedes aquí? Piensen que el rey de Egipto es el más poderoso que tenemos, que tiene la tierra. Pero hay un Dios más poderoso todavía que él. Y eso es lo que Dios le dice aquí. Ahora, en el versículo 5, fíjense cómo le dice. En el versículo 5, Dios dice, ahora pues, ya ustedes vieron lo que hice en Egipto, ahora pues, y ahí está el punto central de todo esto. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, la palabra de Dios no se cambia, no se muda. La palabra de Dios es eterna y lo que Dios dice, eso es para todos los tiempos. Y guardareis mi pacto. Ahora Dios dice, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y el versículo 6, fíjense, es maravilloso. Eso yo lo puedo ir explicando texto por texto y es una bendición para una edificación espiritual tremenda. Y el versículo 6 dice, y vosotros me seréis reino de sacerdotes. Hay una condición y la condición es oír y guardar el pacto de Dios. Y me seréis gente santa. Y estas son las palabras, dice Dios, que le dirás a los hijos de Israel. El versículo 7 es extraordinario también. Y nos dice, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le ha mandado. Y el versículo 8, fíjense cómo termina el pedazo que les quiero decir. El versículo 8 dice, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová esas palabras del pueblo. Es justamente lo que Dios ha continuado. Dios continúa haciendo eso a través de todos los tiempos hasta el día de hoy. Hay una condición. Hay una condición para estar salvo, que es lo que nosotros hoy queremos. Hay una condición. ¿Por qué hay una condición? Porque es que hay un enemigo. Hay un enemigo que también quiere que lo idolatren. Y él no es quien para que lo idolatren, pero él provoca para que sí lo idolatren, para eliminar a Dios, para quitar a Dios de ahí y que él sea el que se vea y el que esté en el momento de la idolatría, en el momento de la adoración. Así que hay una condición y es su ley y es un pacto y el pacto es eterno. Así que la ley de Dios estará fija siempre. Y en esa reunión especial, Dios le habló muy claro, le habló al pueblo. ¿Ven? Ahí está. Y lo más interesante es también que Moisés escribe todo con precisión. Todo lo escribe con precisión. ¿Ven? Es igual que el texto que encontramos en Éxodo 20. Vamos a Éxodo
el capítulo 20, los versículos 1 y 2. Y ustedes verán qué declaración hace también Dios allí, enfatizando eso, y lo vamos a ver después también en más adelante. Dice, y habló Dios todas estas palabras. Eso fue justo cuando iba a dar los mandamientos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová. O sea, es que el hombre tiene el problema de que también se quiere idolatrar. El hombre quiere tener dinero porque quiere ser más alto que el otro. El hombre trabaja 2 y 3 trabajos porque quiere ser más que el otro. El hombre se piensa y le cree a Satanás lo que él le dijo que él era, que iba a ser como Dios. Ese es el problema. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios. ¿Ok? No son, no son las estatuas que están allá en Egipto. No son las figuras que están en Egipto. No es el sol, no es la luna, no es la lluvia. Yo soy Jehová tu Dios. Y fíjense de la manera como Dios se va a seguir manifestando. Y dice aquí, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. O sea, sacar un pueblo de Egipto con todo el armamento militar que tenían los egipcios y con la gran cantidad de hombres poderosos que tenía Egipto, no es cosa fácil. Nadie podía hacer eso. Ningún gobierno humano podía hacer eso. Solo el Dios cuya morada no es con la carne, como dijeron los sátrapas de allá, de aquel entonces, cuando en la estatua de Nabucodonosor, en el sueño de revelación que quería Nabucodonosor que le hicieran. ¿Ven? Entonces, te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. O sea, Dios tiene una identificación exacta. Y al identificarse, se identifica con todas las herramientas necesarias para que sigamos tras Él. Si no hay ley, entonces no hay por dónde mirar. Si no hay ley, entonces yo soy Dios, porque yo hago lo que yo quiera y nadie me condena. Así que mucho cuidado con decir que la ley no existe, porque quien la dio mismo, Dios. Él mismo la dio. Cuidado con decirse que solamente que hoy vivimos por gracia. Claro, siempre ha habido gracia. Porque la mayor expresión de gracia es cuando Adán y Eva pecan, vino la gracia, vino el regalo, vino el don de Dios y los cubrió. Eso es gracia. Eso es gracia. Eso no es ley, eso es gracia. Y gracias a Dios por esa actitud de arrepentimiento de Adán y Eva, y Dios los acepta y los cubre con eso. Es gracia. Cristo es la gracia. Así que entonces no podemos. Y Cristo también es la ley. ¿Eh? Él es la gracia, Él es la ley también. Así que ahí en Éxodo 20 nos dice de eso. Ahora, los versículos 3 de Éxodo 20, de los versículos 3 hasta el 17, es la ordenanza que Dios le da al pueblo ahí donde estaba en el pie del monte. ¿Ok? Esa es, ahí sigue. Pero quiero hacerles saber algo. ¿Eh? Quiero hacerles saber algo. Que la única parte de la Biblia que no es inspirada, oigan bien lo que les estoy diciendo, que no es inspirada, son los 10 mandamientos de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque fue Dios mismo que la escribió 1 y 2 veces. ¿Ven? ¿Recuerdan cuando Moisés
deja caer molesto, ¿no? Deja caer las tablas de piedra, se rompen por la actitud, por la mala actitud del pueblo, una actitud de no consagrados, una actitud de no respeto, una actitud de olvido, una actitud de quién sabe qué actitud. Deja caer las tablas, las estrella contra el suelo, se rompen y Dios los volvió a escribir otra vez. ¿Ven? Eso es en Éxodo 31, 18. Éxodo 31, 18. Esos mandamientos que le dije de Éxodo 20, del 3 hasta el 17, esa es la ley de Dios perpetua. Pero en Éxodo 31, 18 dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con el pueblo en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio. Eso es mucha explicación. Tablas de piedra. Recuerden que hace un ratito les dije que antes se escribía en papiro o en papel y que ahora estamos escribiendo y que ahora Dios la tiene de una manera especial en piedra. La piedra es comparada también con una roca. Y ustedes saben que la roca no se mueve tan fácil, que la roca es dura. Y por eso es que Dios quiso que se alisara, que Moisés alisara 2 tablas de piedra. Las alisó. Me recuerda eso, cómo se alisaban esas grandes piedras ahí en las montañas de Machu Picchu, allá en el Perú. ¿Cómo se ponían esas piedras y juntaban? Y ni siquiera un gilet, algo bien finito, no cabe por ahí. Y Moisés hizo algo así o algo mejor. Las alisó esas piedras inmovibles que pueden venir terremotos, pueden venir lo que sea y están ahí todavía. Tablas de piedra escritas. ¿Saben con qué? Con el dedo de Dios. Queridos amigos y hermanos, cuando Dios escribe, y como Dios escribió su ley aquí, Él mismo, como Él escribe, es porque es eterna. La escribe en piedra porque es para que sea para siempre, para que no, ni el viento ni nada la destruya. Yo tengo algunas cosas que debí traerlas, ¿no? Escritas en piedra, versos bíblicos en piedra. Y puede crear lama, puede crear lo que fuere, pero no se destruye. Pero aquí el dedo de Dios es el que escribe su ley. Y su ley anduvo todo el campamento, el resto del campamento, desde que Dios la dio ahí, la anduvo. Y cuando se hizo el arca, también estaba dentro del arca. Así que Dios es bien específico y los gobiernos, mis queridos, todo gobierno tiene que tener su ley. El único que no tiene ley es el enemigo. ¿Por qué? Porque hace lo que cualquiera que haga cualquier desorden, para él está bien. Pero cuando hay ley, no hay desorden. Y si hay algún desorden violando la ley, inmediatamente es castigado. Ya sea con cárcel o con una multa o con lo que fuere. Así que Dios mismo es quien escribe su ley en Éxodo 31, 18. Y lo tenemos claramente en la Biblia. Lo vamos a ver más adelante en el Nuevo Testamento también. Así que esas 2 tablas de piedra, es que Dios manda hacer, exclusiva, perpetua, que sean para siempre, que no es en papel ni en barro, es en piedra, es en roca. Ahora, yo quiero compartir con ustedes también el capítulo en Éxodo 32, los versículos 15 y 16. Éxodo 32, es ahí mismo, porque ese es el momento de la revelación de Dios de una manera extraordinaria al pueblo. Más de 400 años
sin esa revelación, ahora Dios se les revela con todo poder. ¿Eh? Y ahí en el capítulo 32 de Éxodo, vamos a ver los versículos 15 y 16. Éxodo 32, y quiero que ustedes lo lean, por eso los espero a ustedes. Dice ahí está. Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Ojalá que un día podamos estudiar esa palabra testimonio. Es que yo soy testigo de lo que allí, un testimonio es algo bien amplio. Allí estaba el Espíritu Santo, allí estaba Jesucristo, allí estaba Moisés, allí estaba el Padre. Las tablas del testimonio. Y dice acá que las tablas estaban escritas por ambos lados, de uno y otro lado. Estaban escritas y las tablas eran obra de Dios. Gloria sea para Dios. Dios no es un Dios que cambia y que se muda. La ley de Dios está vigente junto con la gracia desde el principio. Desde que el hombre cayó en pecado, ha habido gracia y Dios ha manifestado su gracia, incluyendo los tiempos cuando Noé predicaba. Era gracia. Avisó Dios 120 años. Eso es gracia. Eso es oportunidad. ¿Ven? Y la escritura era, dice el final del verso, que la escritura era de Dios, grabada sobre las tablas. Lo que da a entender que no hay nada aquí para equivocarse, para decir, ahora esto no existe, ahora esto no da, ahora esto no funciona. Claro, pero fue Dios que la escribió. Y Dios está bregando con las mismas gentes que desde el principio está bregando. Sabemos, claro, ¿no? Los seres humanos de antes del diluvio, dice la Biblia que eran malos, que todo era maldad y maldad y maldad. Pero hoy, ¿qué pasa? Es de igual. Hoy también hay mucha maldad. Miren, antes que se me pase, el versículo 19, vamos a leer de ese mismo capítulo 32, Éxodo 32, 19. Y miren qué dice, y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro, óiganle, violaron ya lo que Dios había dicho verbalmente. Ellos sabían que lo que estaban haciendo era malo. Y dice que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió Moisés en ira, esa ira santa. Oye, hay gente que no se airan de esa manera, estrellando cosas, pero sí se explotan a llorar. Lloran. Y ese lloro es una ira santa. Y Moisés le dio ese tipo, lloró ante el pueblo, gimió ante el pueblo y arrojó las tablas de sus manos y las quebró. O sea, se quebraron al arrojarla, claro, se quebraron. Así que Dios hizo allí algo exacto, perfecto. Y ahora el pueblo en desobediencia, eso da a entender claramente, ¿saben qué? Que a Dios no le agrada la violación de su ley. A Dios no le agrada nada en absoluto de eso. Esas tablas se rompieron. Pero si alguien dice, bueno, se rompieron porque ya no existe, porque ya no está. No. Éxodo 34 nos dice lo siguiente también. Éxodo 34:1. Siguiendo más adelante, bien que aquí ya las rompió. Pero Éxodo 34:1
nos dice lo siguiente. Y Jehová dijo a Moisés, otra vez, alízate 2 tablas de piedra como las primeras. ¿Y qué hizo Dios? Le dijo, y las escribiré sobre esas tablas las mismas palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. O sea, es orden, es que Dios quiere que haya un orden. Es que Cristo no clavó la ley en la cruz, no. La ley existe, esa ley moral de Dios, esos 10 mandamientos que rigen el mundo, está vigente, muy vigente. Y que no podemos por ninguna parte tratar de eliminarla. Nuevas tablas. Si Dios hubiese querido que no haya ley, le dice a Moisés, Moisés, lo que te escribí se quedó escrito y olvídate de eso. Pero ahora aquí él manda y le dice, hazte 2 tablas de piedra nuevas, lízatelas otra vez, bien, ponlas bien bonitas, púlelas. Que yo con mi dedo es como yo tengo en mi casa algo pirograbado. Pirograbado es como un hoyo que se le hace, pero con las letras, ¿no? Y así fue como Dios lo hizo. Y lo hizo por delante y por detrás también. Fueron 2 tablas. Y eso que se escribieron por delante y por detrás, lo mismo significa que eso es permanente, que eso es real, eso es permanente y para siempre. Es como si Jesús dijera, de cierto te digo. Eso es ciertamente cierto. No cambia, es así. ¿Ven? Es así. Así que mis queridos, eso es como tengo ese texto tan grabado, tan puesto que me arde por dentro cuando lo leo y oigo personas. Ayer mismo escuché a un famoso predicador decir de eso, que ninguna de las religiones que hay hablan de la gracia. Pero ¿cómo que no hablan de la gracia? Si la gracia es Cristo. ¿Cómo que no hablamos de la gracia? O sea, tiene que haber una comprensión real. Debe haber una comprensión real de lo que es la gracia de Dios. ¿Eh? Tiene que haber esa comprensión. ¿Ven? Así que Dios, la mayoría de la escritura, o toda la escritura, como dice el apóstol, es inspirada por Dios. Toda. Porque Dios habló por los profetas. Dios habló por los hombres. Y los profetas, los hombres, escribían, se hacían lo que Dios le decía. No era un dictado. Era Dios se revelaba y ellos escribían. Pero en el caso de su ley, Dios quiso que fuera lo más perfecto y él mismo fue que lo escribió. Que no hay razón ninguna para decir esto. Si usted quiere libertinaje, si usted quiere ser libre y hacer lo que usted quiera y comer lo que usted quiera y hacer lo que usted quiera, hágalo. Pero al final de la jornada se va a encontrar con el juicio de Dios. ¿Ok? Porque Dios dio su ley y su ley es perpetua. ¿Eh? Así que la ley de Dios, mis queridos, no es un código para condenar. No. La ley de Dios esa es la revelación de su carácter. Entiéndalo de esa manera. Es la revelación del carácter de Dios. Si usted se pone y mira bien los mandamientos en Éxodo 20, desde el 3 hasta el 17, usted va a ver, ahí están los 10 mandamientos. Y eso es lo que Dios quiere para los seres humanos. Para que estén en la eternidad con Dios, eso es lo que Dios quiere. El cumplimiento de esa ley, de esos principios, los 10 mandamientos, los que Dios escribió con su mano, con su propio dedo. No lo que escribió otro, no lo que escribió otro. Porque hay otros que han escrito los mandamientos, otros mandamientos del hombre, semejante a los de Dios, pero le han cambiado. Así que algunos dicen, bueno, que es que Jesús los cambió. No.
si nosotros vamos a el libro de Mateo, Mateo 19, y el versículo 16 en adelante, vamos a ver el énfasis que Jesús mismo, mi creador, mi líder, mi mejor amigo, mi ayudador, el que me salvó, el que me salva y el que me libra del mal, dijo a lo siguiente. Entonces vino uno y le dijo, maestro, refiriéndose a Jesús, bueno, maestro bueno, ¿qué bien haré? ¿Para qué cosa? Para tener la vida eterna. O sea, está relacionando, Cristo relaciona ahora aquí los mandamientos con la vida eterna. Sí. Y fíjense, él le dice así, ¿qué bien haré? O sea, que tiene que hacer el bien para poder alcanzar la vida eterna. Y en el versículo 17, ahí está. Él le dijo, o sea, refiriéndose a Jesús, le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Jesús, ese ser humano, dice, ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Ahora, él le dice, fíjense qué lindo le contesta Jesús aquí. El único bueno es Dios, porque ese es el que hace las cosas eternas y buenas y para siempre y para bien de nosotros. Y ahora le dice, mas si quieres entrar en la vida, oigan bien como dice Jesús, ese es Cristo que está hablando. ¿Ok? El creador, el que dio los 10 mandamientos en el monte Sinaí. El que habló también, los dio verbal y también los dio escrito. Y dice, guarda los mandamientos. ¿Ven ustedes que no están abolidos? ¿Ven que no están abolidos? ¿Eh? Y el versículo 18, fíjense cómo dice, el 18 dice, le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. O sea que le refirió los mandamientos prácticamente los que se refieren a mi prójimo. Porque los otros estaban tácitos. Además de eso, si nosotros nos ponemos a mirar ahí y a detallar, matarás, adulterarás, hurtarás y no dirás falso testimonio, ahí prácticamente entran los 10. Porque matarás no solamente es matar a cuchillo o a pistola. Se mata también el sentimiento de la persona y la persona puede llegar a depresión. Hay una serie de elementos ahí que no quiero que el tiempo me gane, que ahí podemos decir. Y además de eso también el sábado estaba implícito también ahí, porque los judíos, claro, ese era su día único. No es como hoy, que hoy tenemos 2 días, el sábado y el domingo. Así que ahí él dice claramente eso. Y el 19, fíjense cómo dice el 19. El versículo 19 de Mateo dice, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es lo que les decía. Ese amar también al prójimo, ese honrar a tu padre y a tu madre, no solamente se refiere a nuestros padres terrenales, también se refiere al Dios del cielo. También se refiere ahí al Dios del cielo. Así que los 10 mandamientos es un manual condensado de la conducta humana. Eso son los 10 mandamientos. Un manual, entiéndase bien lo que es un manual, ¿eh? Un manual de la conducta humana que abarca todo lo que atañe al deber del ser humano. En todos los tiempos.
¿Ven? Y fue Jesús muy claro. Fue Jesús muy claro en Mateo 19:16. Mateo 19:16. Fue Jesús muy, pero muy claro cuando dijo, ¿eh? Cuando le dijo, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? En el 17. ¿eh? Jesús fue muy claro. El versículo 17 dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y los mandamientos de Dios no son gravosos. Y Jesús dice, mi yugo es fácil. Porque fue Jesús que lo hizo. Y él dice, mi yugo es fácil. Los mandamientos de Dios no son gravosos, no son difíciles. Lo que pasa es que el hombre está acostumbrado a creer las mentiras del enemigo y creerse que él es alguien. Hasta si tienen un puesto en un trabajo, se creen que son alguien. No está la humildad que debe haber. Si tienen dinero, se creen que son alguien. Si tienen un buen carro, se creen que son alguien. El hombre se cree Dios. Incluso en la misma iglesia también hay gente que se creen que son. Pero el único que es Cristo. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Ven? Es muy claro lo que Jesús nos dice allí. Otra cosa que Jesús nos dice está en Mateo 5, Mateo capítulo 5, y vamos a leer los versículos 17 en adelante. Mateo, también otro énfasis que Jesús le da a los mandamientos. Mateo 5. En Mateo capítulo 5 y los versículos 17 17, correcto, ahí está. No penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas, hablando del Antiguo Testamento, que muchos también dicen que el Antiguo Testamento ha sido eliminado. No, si no fuera por el Antiguo Testamento, no tuviéramos la luz tan clara como la tenemos hoy de lo que estamos viviendo. Ajá. Porque Cristo habló mucho y predicó mucho del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nunca, nunca tampoco puede ser abolido. ¿Ok? No he venido para abrogar la ley, hablando de esa ley moral. No he venido a eso. Una ley que él dio y que él escribió a los israelitas con su propio dedo. Él lo dice claro, no he venido a eso. Ni a eso, ni a los profetas tampoco, ni a hablar en contra de los profetas. Sí, no, Cristo citó a los profetas. Bien dijo Isaías, no como en los tiempos de Noé. ¿Ah? O sea, que enfatizó que él vino a confirmar todo el Antiguo Testamento. Igual también cuando él dice, no, como Jonás, que duró tantos días en el vientre, así yo, o sea, Cristo citó el Antiguo Testamento en muchas ocasiones. Abraham también se lo citó a los mismos judíos ahí en su propio patio. Lo que da a entender con claridad que Cristo vino a confirmar y dice, no he venido para abrogar, he venido a cumplir. Y si Cristo cumplió, pues también nosotros tenemos que cumplir. Porque Él nos vino a salvar a nosotros. Nosotros somos salvos por Cristo nada más, por Cristo. El que no está en Cristo, el que no entra en el lugar que Cristo ordena, no puede ser salvo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y Cristo fue el que hizo la ley. Y esa ley está vigente hasta el día de hoy. Y sin ley, entonces si no hay ley, entonces no hay pecado.
Y si es que no hay ley, entonces todos vamos a ser salvos. Y no es así. Porque hay un juicio. Porque si no hubiera ley ni juicio, entonces, si no hubiera, si todos se van a salvar, ¿para qué hay un juicio al final? Como lo dice Apocalipsis. O como lo dice Daniel. Así que estamos bien claros y hago énfasis en eso porque hay algunos que quieren eliminar la ley de Dios y no es así, no es cierto. ¿Ven? Son la voluntad, la ley de Dios es la voluntad expresa de Dios para la raza humana. Nunca se volverán anticuadas. La ley de Dios es la revelación expresa de la voluntad de Dios. Ese es su verdadero carácter. Y un último punto para el Antiguo Testamento, para que ustedes vean, está en Deuteronomio 4:12. Deuteronomio 4:12 y 13. Fíjense lo que allí dice, para que ustedes vean cómo Dios ama, cómo Dios quiere. Dice, y habló Jehová con vosotros en medio del fuego. ¿Cuánto anhelaría yo tener un momento para explicarle eso? ¿Cómo habló Dios del fuego? ¿Cómo fue que en medio de esa montaña, allá arriba, un humo espeso, como lo leímos hace un ratito, ¿no? Oísteis la voz. O sea, que Dios lo dijo verbalmente. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Solamente se oyó la voz poderosa, con trueno, con relámpago, una serie de cosas ahí. Y él los anunció su pacto. Anunciando su pacto fue que Dios estaba ahí hablando en medio y ellos temblando allá abajo. El cual os mandó a poner por obra. No los quite tú. Fue Dios que habló. Y si Dios habló, déjalo ahí. ¿Ok? Si Dios habló, solamente hay que obedecer. Los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. ¿Quién? El mismo Dios. ¿Eh? Así que está bien claro que esa es una ley del pacto de Dios. De un pacto con los seres humanos, no con el pueblo de Israel, sino con los seres humanos. Y en el versículo 39 y 40 del mismo libro de Deuteronomio, del capítulo 4, versículos 39 y 40, también nos dice algo más allí. Capítulo 4 de Deuteronomio 4, 39, y aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra también, y que no hay otro, que guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Oh, mis queridos amigos, qué claro habla Dios. Qué claro también habla Jesús en Mateo 22. Ya estamos casi finalizando. En Mateo 22, versículo 35 hasta el 40. Y allí Jesús nos dice, enfatiza también la ley. En el capítulo 22 de Mateo. Allí Jesús también le enfatiza y nos dice muy claramente, uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Y dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende la ley. Hay tantas cosas, mis queridos, que podemos decir, tantos textos bíblicos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que nos ayudan a entender que si vivimos en un mundo donde la ley de Dios se cumple, ¿saben qué va a pasar? Todo va a ser feliz.
todo va a estar bien. Podemos dejar las casas abiertas, podemos andar y los carros abiertos, podemos dejar lo que sea, podemos dormir en la calle, donde sea, con dinero o sin dinero, y nada nos va a pasar porque el prójimo me va a proteger. Que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que Dios alce a ti su rostro y que ponga en ti paz. Dios te bendiga.